Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en este programa de Contextos todos los días, de lunes a viernes, programa que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum. Muchas gracias ante todo por su preferencia, por su atención, por estar con nosotros día tras día, analizando como siempre pues las principales noticias que trascienden tanto a nivel local, nacional y algunas internacionales cuando esto tiene trascendencia, y pues principalmente es buscando la interpretación y el análisis sobre por qué se dan estos hechos y las consecuencias, algo más allá de la noticia. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala, gusto en que estemos juntos. Gracias, estimado Ricardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues el día de hoy la noticia que hace rato trascendió porque fue un hecho que al parecer ocurrió el viernes, es de una mujer de origen salvadoreño en Tulum. Se da un fenómeno pues muy parecido a lo que sucedió en Estados Unidos, de que un policía un grupo de policías la detienen, la inmovilizan en el piso y la mujer policía, que al parecer es la que la tiene sostenida en el piso, ejerce demasiada presión sobre su cuello. La mujer grita y, y pues desgraciadamente la matan. Esto se ha convertido, pues sobre todo, rápidamente ha indignado a todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de hoy en la mañana expresó también su rechazo y su indignación por este hecho que pues indigna definitivamente, y pues incluso y con toda la razón el presidente de El Salvador también está pidiendo que se investigue y que se castigue a los responsables. Esto creo que ahorita lo vamos a tratar bastante. El otro punto es de que, bueno, hoy es lunes, ayer domingo de Ramos, arrancó la Semana Santa y arranca en un contexto polémico en donde por un lado, pues muchísimos mexicanos, servidores principalmente de servidores en el área turística, hoteleros, taxistas, transportistas, guías de turistas, eh, pues están necesitados de reactivar actividades en esta temporada, que normalmente es una, una buena temporada para ellos, que les genera ingresos, y que en estos momentos en que se han aplicado medidas preventivas para enfrentar el coronavirus y que han cerrado muchos negocios, pues prácticamente se les presenta como un salvavidas. Y por el otro lado, pues las autoridades que también cuidando la salud de la población, se intentan en algunos lados cerrar las playas, evitar que haya aglomeraciones, incluso las iglesias cristianas han tratado de que los tradicionales, la liturgia, las procesiones, etcétera, que se dan en estas fechas, pues no se realicen. Incluso el Papa Francisco hizo una misa con muy poca, el día de ayer hizo una misa con muy poca gente, y bueno, pero en el caso de nuestro país se da ese conflicto entre, por un lado, la necesidad de conseguir dinero, de obtener aunque sea algo para reactivar el sector turismo en el país y también en Chiapas. Declaraciones del secretario de Turismo Miguel Torruco, alegres, diciendo que esta Semana Santa podría generar buenos ingresos para el sector. Y por el otro lado, pues las autoridades cerrando algunas playas en algunos estados,
abriendo otras, y en todo este contexto aparece lo que le han llamado el de 10 recomendaciones de la Secretaría de Salud, el decálogo del doctor López Gatell, que pues de inmediatamente se convirtió en una noticia viral, considerando que, bueno, él ya en algún momento, y muchas de estas recomendaciones, pues no las cumplió cuando se fue a vacacionar a Zipolite a principios de este año. Y también en este momento, dentro de unas cuantas horas, casi antes de la medianoche, en Chiapas, quedarán definidas las candidaturas de diputados y candidatos a los ayuntamientos. Esto se da en un contexto bastante interesante que vamos a analizar, porque pues por primera vez, o sea, aquí el enemigo a vencer en todo el país, tal parece que es el partido en el poder, Morena, y se da una situación interesante. Por un lado, Morena ha llegado a arrasar, a tener la presidencia, tener la mayoría en el Congreso, tener muchísimas gubernaturas, gracias a la fuerza que en su momento tuvo su candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y ahora, en lo que es esta elección intermedia, que es una elección en donde va a haber elecciones para gobernadores en algunos estados y en otros, como es el caso de Chiapas, es simplemente renovar el Congreso y elegir a los integrantes de los ayuntamientos, pues tal parece que también los candidatos en esta ocasión van a ser determinantes más allá de los partidos para poder definir el resultado de la elección. De tal manera que el futuro de Morena pues está, digamos, en manos o en la simpatía que pudieran, en la buena elección de sus candidatos. Y digo al futuro de Morena porque pues finalmente es el partido que puede ganar o perder en esta elección, va a ser el punto fundamental. Los demás partidos son importantes, pero no tienen la trascendencia en cuanto a ganar o perder como lo tiene Morena. En fin, en este contexto, una elección clave, en el caso de Chiapas, pues es Tuxtla. Y en Tuxtla, donde todavía no se define totalmente la candidatura de Morena, ahí se manejan los nombres, por un lado, o sea, ya se había manejado como precandidato a Carlos Morales y después apareció el nombre de Felipe Granda, ahí con una operación de unos senadores, pero al rato también trascendió que Felipe Granda siempre no va y hay que esperar, posiblemente a la medianoche tengamos ya quién va a ser el candidato de Morena y eso definitivamente va a impactar en la elección. En fin, ahí tiene mi estimado maestro Zavala 3 temas, no sé por cuál quisieras tú comenzar. Fíjate que empecemos por la vida. Efectivamente, estamos ya en la Semana Santa. En Chiapas se intentó cerrar las playas, tú lo recordarás, hubo una manifestación cuando menos 2, 3 municipios en la costa y que efectivamente esto generó que pues llegaran a una negociación que en mi punto de vista, pues una negociación que hubiera dado para más. Sin embargo, creo que se impuso la población y bueno, finalmente las playas están abiertas. No sé si la gente se va a atrever a asistir, pero en medio de todo esto, la Organización Mundial de la Salud, a 15 meses de la aparición de este coronavirus que ha matado a más de 2.700.000 personas en el mundo, da a conocer algo que se ha dicho de origen y que intenta alejar la sospecha de que el virus fue producido en un laboratorio en China y que, bueno, hoy refiere en su informe que se va a dar a conocer el próximo martes que es vía murciélago.
que es el murciélago el causante de este virus vía otro animal y que hay que seguir analizando las diferentes hipótesis. Pero mira, en México se han aplicado poco más de 6.800.000 dosis de vacunas. Y aunque hemos recibido más de 10 millones de diferentes laboratorios, todavía el número de vacunados con las 2 dosis necesarias para completar el cuadro correspondiente, sobre todo a adultos mayores, buena parte a los médicos y enfermeras de este país, todavía sigue siendo bajo. Máxime cuando hay 2 variantes ya formalmente en México, 2 variantes de este virus, que es la variante británica y la variante brasileña, que ya se encuentra aquí. De suerte, Ricardo, que el escenario, si bien es cierto que la Semana Santa significa mejorar la economía a partir de los servicios que se brinda, que se presta, y ese estrés acumulado que trae la población, también significa un gran riesgo. De suerte que qué bueno que tú mencionas las acciones que vienen llevando a cabo las iglesias cristianas y la iglesia católica y pones el referente del Papa, en donde lleva un evento público con muy poca presencia de los fieles o los creyentes. Y creo que a quienes nos puedan escuchar, creo que es prudente, es correcto, es responsable no olvidar los protocolos, no olvidar la responsabilidad que tenemos en el cuidado de nuestra familia y de nosotros mismos. Entonces, es un escenario, sí, para los que venden, para los que prestan el servicio en playas, en hoteles, en restaurantes, para que recuperen un poco de la economía que nos está asfixiando, pero también que se haga con responsabilidad. Ese sería mi llamado, con responsabilidad, porque el escenario sigue siendo complejo. Es una carrera entre el proceso de vacunación que avance lo más rápido posible, la producción de las vacunas y las variantes de este virus que ya empieza a aparecer. Yo ya refería 2, y el número de fallecidos que se sigue incrementando y que sigue la disputa en que el número oficial no corresponde a lo que realmente ocurre, en el que ya los que están enfermos se contagiaron, están muriendo en sus casas y no necesariamente en los hospitales, porque prefieren una mejor muerte acompañado de familiares que intubados y o alejados de su familia. Entonces, el escenario no está muy claro, más vale que nos cuidemos, sí la economía, sí el desestrés, pero con toda responsabilidad tenemos que ser atentos, cautos, para que nuestro Estado y sobre todo México pueda muy pronto estar al 100% en todas sus actividades económicas, en todas sus actividades esenciales y sobre todo el tema que me parece que es muy importante, el tema educativo. Creo que ojalá lo empecemos a normalizar en los próximos meses, siempre y cuando este proceso de la Semana Santa nos resulte con el menor número de infectados, de personas que se contagiaron y por supuesto con el menor número de personas fallecidas. Ricardo. Pues sí, eso sería lo ideal, pero desgraciadamente la única forma para evitar que la gente se vaya a las playas y las llene, y ahorita empezaron el día de ayer sacaron información, hay fotos en donde las estaciones de autobuses, el aeropuerto hacia los destinos turísticos. Está lleno. Entonces, pues solamente que el gobierno o las autoridades sanitarias aplicaran una ley marcial y que obligaran a la gente a no salir, o sea, si estuviéramos en un gobierno tipo como el de China, tal vez, pero la realidad es de que, pues esta Semana Santa todo indica que la gente se va a ir a divertir, se va a ir a las playas, por las razones que sean, porque ya están hartos de estar encerrados, porque algunos ya tienen una cierta indiferencia ante la posibilidad de ser contagiados.
y los resultados, pues seguramente los vamos a estar observando. ¿Qué te gusta para finales de año, como sucedió en 2020? Y bueno, sí, efectivamente, México ahorita la suma está manejando que tiene más de 2 millones de contagios confirmados. Somos el tercer país del mundo por el número de fallecidos. Tenemos más de 200,000 gente, 200,000, 201,000, 202,000, ¿no? Hasta el día de hoy, porque la cifra va aumentando. Y bueno, pues el mejor ejemplo ha sido Chiapas, en donde el gobierno estatal, la Secretaría de Salud, dio a conocer a principio de mes de que las playas deberían de permanecer cerradas y de que se iba a prohibir la operación de los restaurantes en los municipios de la costa y la venta de bebidas alcohólicas. ¿Qué sucedió? Que prácticamente todos los hoteleros y los restauranteros y los dueños de palapas hicieron un plantón, un bloqueo de la carretera costera, y el problema pues estaba por convertir en un problema social y político. Entonces, pues ahí tuvo que entrar a operar la Secretaría de Gobierno y se levantó se establecieron acuerdos en donde al parecer las playas van a estar al 50% de su capacidad, igual los locales, de restaurantes y demás, guardando sana distancia y demás, y otro tipo de medidas de prevención, pero pues definitivamente sabemos que es una mera declaración, porque la gente va a ir a la playa y las va a llenar como sucedió el año pasado, independientemente del peligro que represente la pandemia. Es Los correcto. resultados, ¿cuáles van a ser? Pues de que va a aumentar el número de contagios. Otra vez va a haber, ojalá no suceda, pero pues si se da esta situación, va a aumentar el número de contagios, va a aumentar el número de muertes, y entonces pues otra vez lo que vamos a estar diciendo, pues de que va a ser por las malas medidas preventivas del gobierno, ¿no? Cuando en realidad en este caso sí estamos observando que la irresponsabilidad es de gran parte de aquellas personas, de aquellos mexicanos y mexicanas que tienen derecho, ni no lo digo, que van a las playas, y los restauranteros y los servidores de turistas, eh, pues también de alguna manera abren sus locales, porque pues el mismo secretario de Turismo, o sea, es una cosa difícil esta hora, casi es el problema del huevo y la gallina, ¿no? El secretario de Turismo, el federal, Miguel Torruco, se adelantó a decir de que definitivamente la Semana Santa es una oportunidad histórica, fueron las palabras que utilizó para, digamos, contrarrestar las pérdidas que se han dado a causa de la paralización de actividades por las medidas sanitarias, ¿no? Ya habla de cifras de alrededor de 12,251 millones de pesos. Vamos a ver qué sucede. La realidad es que hay cosas muy curiosas de lo que está revelando la pandemia. Un caso que estábamos comentando, no sé tú qué opines, es de que otra vez las actividades de la administración estatal se alargaron hasta, creo que para abril, o sea, se han estado posponiendo. Y bueno, yo observo de que el Estado funciona como estamos acostumbrados a que funcione, lo cual hasta llego yo a preguntarme, pues, si toda la burocracia está de vacaciones y todo está funcionando bien, pues yo no sé qué tan necesaria en el futuro sea la burocracia, ¿verdad? Porque son de las cosas, ya la burocracia lleva un año
sin pararse en las oficinas y la verdad, pues nadie la ha extrañado. No sé qué opinas al respecto. Fíjate que sin embargo, yo lo vería en una perspectiva, estimado Ricardo, en la que yo creo que efectivamente la burocracia, es decir, el personal que trabaja en las diferentes secretarías y áreas que dependen del gobierno, lleva más de un año ausente de actividades y o funciones de manera normal, es decir, con un horario establecido. Y aunque materialmente, físicamente no existe, me parece que se ha incrementado el trabajo y se ha aprendido a llevarlo a cabo a distancia, a través de las computadoras y el uso de las tecnologías. Y creo que ha sido un nuevo aprendizaje para esa burocracia que efectivamente habría que revisarlo. Sin embargo, lo que también es cierto es que las dependencias estatales y o del gobierno federal, muy pocas son muy honrosas aquellas que dispusieron de los mecanismos necesarios de un reacomodo interno de las áreas de trabajo, de las áreas laborales, que adecuaron la ventilación y o que readecuaron el mobiliario en la que esa burocracia tendría que estar trabajando. Son muy honrosas aquellas dependencias que incrementaron, renovaron o mejoraron el uso del Internet, de la conectividad, pero la gran mayoría, Ricardo, no ha hecho ni un solo movimiento, ni un solo cambio, laboralmente hablando, a su estructura interna, no solamente en términos del protocolo que exista, que te echen gel y o que te rocíen de un líquido al accesar a las dependencias, sino que internamente no se ha modificado nada, absolutamente nada, y eso es preocupante, Ricardo. Mira, yo te voy a hablar del sistema educativo. En este tiempo, he tenido la oportunidad de visitar escuelas en donde en los niveles de primaria y secundarias entregan las actividades o tareas a las mamás, sobre todo a las mamás, que en su mayoría son humildes, y las escuelas, la gran mayoría no tienen los protocolos, es decir, ese líquido con agua, el agua y el cloro que mezclan para que pises ahí y ya entres, digamos, limpio o desinfectado, el gel o la toma de la temperatura, son muy raras las escuelas que lo tienen. ¿Por qué? Porque no hay inversión. Y en todo caso, te sigo hablando del ámbito educativo, la Secretaría de Educación ha dispuesto de algunos ejes articuladores para que pronto se vuelvan a las actividades presenciales en aquellos estados que mantengan el semáforo epidemiológico en color verde, que ya suman 5 a la fecha, entre ellos Chiapas, que ya lleva varias semanas, y sin embargo, no existe una claridad, un entendimiento para que mejoren los filtros de sanitización o los insumos para que cada escuela cuente con los protocolos o la preparación de cómo van a ser modificados los salones o las áreas. Esa parte, Ricardo, no existe, como tampoco existe esa modificación, ese cambio en muchas dependencias. Entonces, la burocracia efectivamente ha estado ausente de sus actividades normales y tienes toda la razón. Te encuentras a muchos de estos en las plazas, en los mercados, en las calles, en fiestas, en convivios. Eso sí es cierto. Pero entonces tenemos que trabajar hacia adentro internamente, mejorando primero las instalaciones, invirtiendo recursos. Pero entonces nos encontramos, Ricardo, con un asunto que tiene que ver de austeridad en la que no hay dinero. Las dependencias no tienen dinero para disponer de mejoras en términos de las instalaciones y o adecuaciones que permitan generar confianza,
tener certeza de que efectivamente tenemos ventilación, tenemos insumos, tenemos los protocolos y tenemos al final de cuentas un estado de mayor conciencia individual y colectiva que nos va a permitir volver lo más pronto a las condiciones normales en las que traíamos antes de la pandemia, Ricardo. Pues sí, vamos a ver qué sucede pasando esta Semana Santa. Ya en diciembre empezaremos a ver cómo se va a aumentar la pandemia y pues mientras ojalá y tanto, no. Ojalá y no, de verdad. ojalá y no, pero pues la lógica señala que yo creo que sí, porque va a haber aglomeraciones y siempre que hay aglomeraciones se disparan las cifras de contagios. No todos llegan al hospital en situación grave, pero aunque lleguen a ser asintomáticos, se convierten en focos de contagio. Y Es bueno, correcto. Es efectivamente, correcto. ahorita las autoridades a lo más que llegaron es aquí en Chiapas se lanzó la campaña Salva la Semana Santa. Y la recomendación es de que la gente, si no, no debe de salir, debe de permanecer en casa, debe de evitar las aglomeraciones. Pero bueno, vamos al rato, Oye, si quieres, Ricardo. pues vamos a ver cómo están las playas acá de Puerto Arista, a ver si se aceptó la recomendación. Y por el otro lado, López-Gatell, pues como sea la Secretaría de Salud, por voz de López-Gatell, pues también sacaron un decálogo que pues lo único que sirvió fue para que se fuera objeto de críticas y de burlas y de chascarrillos muy a la mexicana en las redes, porque bueno, para empezar, pues yo creo que López-Gatell es la persona menos indicada para estar haciendo las recomendaciones de no salir, cuando él lo primero que hizo fue irse a Zipolite para estar tomando. Por cierto, Ricardo, allí el día, este fin de semana, le tiene una denuncia en la Ciudad de México por local del PAN, Federico Doring, porque efectivamente lo acusa de que es un peligro de contagio por el delito de que es un peligro de contagio contra Hugo López-Gatell, quien caminó por calles de la colonia Condesa, pese a que estaba consciente de estar infectado de coronavirus. Esto habría ocurrido a principios de marzo. Y entonces, pues ya hay una demanda formal que amerita cárcel, en fin, politizado el tema, muy politizado. Me parece Totalmente. que el subsecretario dice una cosa, hace otra cosa, muy confuso, y esto termina por confundir, porque si ves al subsecretario caminar, pues te confías, ¿no? Puedes caminar y puedes andar, ¿no? Te olvidas de que la responsabilidad mayor está en uno mismo, pero en fin, somos muy controversiales, el ser humano es muy controversial, de suerte que ahí hay esa demanda. Y por el otro lado, te comento muy rápido, fíjate que están ocurriendo muchos retiros parciales de las AFORES para sobrevivir la crisis causada por la pandemia. Digo, por lo que tú comentabas, ¿no? El secretario de Turismo, pues, hace cifras eh, bien, si tú quieres, emocionado, porque esta Semana Santa puede generar economía y puede generar, recuperar, que más que nunca lo necesita México, que tengamos flujo de economía. Sin embargo, me parece que a veces los mensajes que se envían de manera formal y terminamos por ser contradictorios nosotros mismos, y terminamos por confundirnos y hacemos el berrinche y nos vamos a la playa y terminamos infectados. Ojalá todo salga de la mejor manera posible, Ricardo. Sí, pues vamos a ver las cifras, vamos a ver las cifras en todos sentidos. O sea, Semana Santa, definitivamente, o esta Semana Santa, las vacaciones, pongámosle mejor dicho, las vacaciones de la temporada de Semana Santa, vamos a ver cuál va a ser el saldo económico y de salud. Y en su momento, pues vamos a hacer un análisis, va a ser, me imagino que va a ser muy interesante. Y fíjate que en este contexto, Tulum, que es una zona turística allá en Quintana Roo, salta hoy
a las pantallas y a la prensa a la prensa internacional, Internacional. porque vimos una escena filmada, o sea, me imagino que en un celular, o sea, como siempre los celulares y las redes se han convertido en uno de los principales elementos de, de denuncia ciudadana para documentar los abusos de las autoridades. Y aquí pues se difundió, se está difundiendo, porque creo que esta noticia va a ser importante el día de hoy, seguramente el día de mañana con eso van a abrir muchos noticieros temprano de una mujer que es sometida por 4 policías de ese municipio de Quintana Roo, y parece que estuviéramos viendo aquí que se repite la escena. ¿Pero qué sucedió ahí, Ricardo? ¿Cuál fue el asunto, el problema, pues? Es un caso muy semejante al de George Floyd. Ok. Al parecer, no hay datos suficientes, pero al parecer la mujer la están acusando de que estaba escandalizando en la vía pública. Había por un lado, hay una información de que estaba alcoholizada o que estaba drogada, otros dicen que no, que sí estaba, tuvo algún altercado en la vía pública, llegaron los policías, la sometieron, pero Se le pasó la una mano. policía, sí, y la policía mujer que la inmoviliza, que es una persona según se ve en los videos, de corpulenta, le pone la rodilla en la parte del cuello, en la cabeza, y le provoca una fractura una fractura en la base del cráneo y que provoca que la mujer fallezca. Después se sabe que la mujer es de origen salvadoreño, que había llegado ahí a buscar, bueno, que ya estaba reconocida por el gobierno de México como refugiada, que vivía ahí en Tulum, y pues empieza la información, rápidamente agarra características nacionales. Afortunadamente se comenta de que, bueno, no afortunadamente, pero es significativo de que quien provoca la muerte de la mujer es una mujer policía. O sea, si hubiera sido un hombre policía, pues posiblemente ahorita estaríamos viendo el Palacio Municipal de Tulum incendiado, ¿verdad? Eso creo que es interesante. Fue una mujer policía la que ejerció fuerza de más sobre su víctima. Entra el tema del abuso policíaco, y pues algo que nadie justifica. Todo el mundo estamos indignados ante esto. Ya las autoridades de Quintana Roo informaron que ya detuvieron a los responsables, se está investigando. El presidente de El Salvador, también indignado, exigió al gobierno de México que se actúe y que se castigue a los responsables y que se aclare bien qué sucedió. Y por supuesto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quejó de este asunto y de este fallecimiento, de este abuso policiaco, y también pues exigió justicia, ¿no? Esto nos lleva por un lado de que se trata de un feminicidio, que es lo que más nos duele. Por el otro lado, que nos da a entender, nos muestra la fragilidad que tienen las personas que tienen la necesidad de exiliarse por muchísimos motivos, por cuestiones políticas, por violencia, por necesidades económicas de sus países de origen, la fragilidad que viven en nuestro país, los peligros que afrontan, y por supuesto algo que ya se había denunciado, o sea, sobre todo hay muchas denuncias de abuso policiaco en Quintana Roo y bueno, y en Cancún incluso se habla de bandas de policías que se dedican a extorsionar. Hubo recientemente una denuncia de un grupo, del asesinato de unos albañiles en un hotel ahí, y se descubrió que era parte de la mafia en complicidad con elementos de seguridad, porque algo que eran cosas que se sabían pero que no se denunciaban, y bueno, no se denunciaban porque no hay denuncias, nadie se atreve a denunciar.
Pero pues sí, un hecho terrible lo de esta mujer salvadoreña que pierde la vida al ser inmovilizada por los policías. Fíjate, Eso es lo que Ricardo, espero. que ahora que estás hablando, yo recuerdo muchas denuncias y válgase, muchas de estas no trascienden a la opinión pública nacional o cuando menos ayudan muy poco a un cambio en el contexto de la profesionalización de las policías o de la seguridad pública. Fíjate que muchos turistas se quejan de que las policías, ya sean federal o municipal o estatal, los chantajean, sobre todo cuando no hablan el español, terminan por chantajearlos y quitarles sus dólares. Con esto, por un lado, ahuyentan el turismo, que son los que deberíamos de proveerles de confianza y de seguridad, y por otro lado, colocan a México como un país inseguro, sobre todo en estas zonas turísticas hermosas que tenemos, pero que me parece que se ha venido trabajando muy poco en términos del ejercicio profesional en sus técnicas para detener o para interrogar o para proveer el servicio. Lamentablemente nosotros ya nos acostumbramos a que si te para, por ejemplo, un agente de tránsito, seguramente te va a pedir dinero y si no, se lo vas a ofrecer porque te pasaste un alto, porque diste una vuelta equivocada, cuando debería de ser. Muchas veces lo haces por una necesidad o por unas circunstancias en las que no te diste cuenta o porque no lo advertiste y debería de ser un ejercicio en el que debería de haber primero un exhorto a que no vuelva a ocurrir. Y sin embargo, lo que sí termina ocurriendo es que le tienes que dar un billete, un dinero. Ahora imagínate si ese billete, ese dinero se va de pesos a dólares, entonces sí hay unas circunstancias en la que el gobierno federal y sobre todo los gobiernos estatales, tratándose de turistas, hay que cuidarlos. Son, válgase, tú lo mencionaste hace un rato, son las gallinas de los huevos de oro. Pues hay que proveerles de seguridad. Pero ahora por lo que te escucho, ya tenemos un conflicto internacional. Hay que acelerar la investigación, hay que llevar a cabo el arresto sin duda de la persona, pero voy a un punto, Ricardo. ¿Hasta dónde las palapas o los centros vacacionales deben de vigilar que no se consuma un exceso, que no existe un exceso en el consumo del alcohol y o, por ejemplo, de drogas? Fíjate que anoche mismo, en la carretera que va de Chiapa de Corzo al aeropuerto internacional que tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez o en Chiapa de Corzo, sale una camioneta sin luces de una palapa, de una pareja alcoholizados. Es una carrera muy transitada a alta velocidad y sale sin luces y se para y se empiezan a pelear al interior. Estuvieron a punto de ocasionar un accidente de consecuencias terribles si hubiera ocurrido, porque van a alta velocidad, es una zona es una carretera como está plano, no hay curva, entonces pues le meten 100, 120, 150 de velocidad a los vehículos y entonces estuvieron a punto de ocasionar ahí un desastre. Pero el problema es la palapa, como no hay una supervisión si llevan o no llevan carro, y pues les venden alcohol, terminan alcoholizados. Y ese es un problema que tiene que cambiar en términos de cultura, pero también en términos de quien proporciona los servicios. Si ya está alcoholizado, si ya está bastante fuerte, pues mejor lo sacas y o mejor aún, que deje su vehículo y que se vaya en un taxi, ¿no? En fin, muchas cosas que se pueden hacer. Ojalá esto vaya cambiando y este conflicto que se generó por la muerte de esta señora salvadoreña o esta persona salvadoreña se resuelva pronto, se aclare y que no nos conflictúe mayormente en el contexto internacional, Ricardo. No, y también mexicano, porque finalmente pues estamos hablando de un feminicidio, o sea, creo que ese es un punto que no Lamentable. debemos dejar de lado. Se trata de una mujer
que es asesinada, en este caso por otra mujer policíaca, en un caso de brutalidad policíaca. Yo fíjate que me acuerdo que aquí durante, no sé, creo que ya se tomaron, pero en administraciones pasadas en el ayuntamiento, trascendió que las patrullas municipales, Ándale, los noctámbulos les tenían pavor porque optaban por dejar el por vehículo, ¿no? rondar, por rondar cerca de los antros. Y entonces cuando ya veían que salía alguna persona con sus copitas o que salía caminando, inmediatamente lo interceptaban, y lo extorsionaban, y dependiendo, como decían, dependiendo la capacidad económica que le veían de ese tamaño, era la extorsión. Y fue muy sonado, al grado de que incluso llegaron a poner números arriba de las patrullas para que uno identificara qué patrulla estaba por ahí. Después creo que hubo ya una acción hubo una acción más drástica, vino el cambio, entró Carlos Morales y ya se depuraron los grupos policíacos. Pero sí, durante mucho tiempo los noctámbulos veían una patrulla municipal y en lugar de sentirse protegidos, se ponían a temblar de que a ver qué les iba a pasar. Pues ojalá que este asunto, este triste asunto, este feminicidio se aclare, que, pues de alguna manera se pueda eh, en alguna manera compensar. La vida no tiene forma de compensar, pero que de alguna manera se pueda compensar a la familia de esta mujer y que se aplique un castigo ejemplar a los responsables, y al mismo tiempo que sirva esto de experiencia, pues para revisar los protocolos de seguridad de las policías en todas partes del país. Sería lo ideal, pero bueno, por lo menos en las zonas, en las ciudades, en las zonas turísticas, pero no es algo fácil, por supuesto que no es algo fácil, pero creo yo que si se aplica la ley en forma efectiva y enérgica, pues posiblemente ya estos policías abusivos lo piensen dos veces antes de excederse en la forma como detienen a las personas, porque eso es lo triste. No es algo exclusivo de México, por supuesto, por eso lo dije, es un caso muy parecido al que le pasó a George Floyd. Haz de cuenta que estás observando la misma escena, la persona tirada en el piso, el policía inmovilizándolo con la rodilla en la nuca, pero pues sí, es un abuso de fuerza, ¿no? Oye, ya que mencionas a Carlos Morales, y ya estamos en la recta final del tiempo de esta noche, eh, pues ¿cómo ves? Morena y otros partidos me parece que habían solicitado o le cedieron un margen de 2 o 3 días más del tiempo establecido por el IEPC para que pudieran disponer cuáles eran sus candidatos. La gran mayoría de los partidos políticos sacaron ya sus listas a candidatos a diputados locales, diputados federales y por supuesto a las presidencias municipales. Es la hora, y tú lo comentabas al inicio del programa, en el que antes de la medianoche están obligados ya los partidos a considerar los que aún no han establecido sus candidatos, quiénes van a ser, y el caso emblemático sin duda es Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, ahí apareció Felipe Granda, un personaje, un actor político identificado con el PAN. Quien escucha hablar de Felipe Granda lo ubica con el PAN, y que sin embargo ha sido presidente municipal interino
y apareció inscrito o registrado por Morena. Y hoy la noticia de las últimas horas es que Morena le retira el registro a participar como candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez y queda en ruta libre el actual presidente con licencia, Carlos Morales. Entonces, ahí hay una definición, pero aunado a Tuxtla Gutiérrez está el caso de Tonalá, está el caso de Chiapa de Corzo, en fin, en varios municipios Morena entró en conflicto, precisamente por el contexto que arrastra Morena, que sigue siendo un movimiento, mayormente un movimiento que un partido con estructura. Es, en mi opinión, Ricardo, es el primer ejercicio electoral en el que Morena se asume ya como partido estructurado formalmente, pero que no deja de ser todavía ese movimiento en el que interactúan una diversidad de actores y personajes. Y que, por supuesto, al ser el partido en el poder, pues todo mundo quiere participar por las siglas de Morena en este proceso electoral del 2021 y que sin duda no importa de dónde vengan. Y este conflicto, en mi opinión, creo que, por ejemplo, redes sociales progresistas va a ser o se colocó como un partido en el que esas pugnas internas, sobre todo de Morena, en el que sus hombres y mujeres que quisieron participar no han sido tomados en cuenta o considerados en la recta final, entonces hoy están buscando la candidatura y ese partido, por supuesto, abrió las puertas para que en un momento dado sean sus propios candidatos. Entonces, esta noche y mañana va a ser muy interesante quiénes son los candidatos que quedan ya establecidos de manera formal y a partir de allí la ciudadanía podrá revisar, podrá analizar cuáles son los mejores perfiles que correspondan conforme a la problemática que cada distrito o cada municipio tiene para poder elegir en este tiempo que nos queda de proceso electoral, Ricardo. Sí, bueno, pero yo creo que lo que llama la atención y creo que es importante manejarlo es de que lo que sucedió en Tuxtla es un buen ejemplo del cuidado que deben de tener los partidos en su selección de candidatos. Yo creo que ya pasó el tiempo y eso lo estamos observando ahorita en que ganar la candidatura era garantía de ganar la elección, o sea, en los tiempos del PRI, o sea, en los tiempos del PRI la pelea era por ganar la candidatura y después estaba todo el aparato para hacer ganar la elección a cualquier persona. Aquí, ahorita, el caso de Tuxtla es muy interesante porque cuando se separa Carlos Morales de la presidencia municipal, que fue a principios de este mes, todo indicaba de que era el candidato de Morena o iba a ser el candidato de Morena para reelegirse como presidente municipal. Y atrás de él, pues trae una buena imagen porque lo hemos comentado aquí, recibió un ayuntamiento en quiebra y ha hecho buenos resultados. Los otros dos candidatos, el exgobernador Willy Ochoa, que va por el Tutti Frutti, que es por el PRI, PAN, PRD, y también pues Paco Rojas, aunque son candidatos, digamos, con fuerza política, conocidos, pero digamos que no, ni siquiera estaban considerados como buenos rivales para Carlos Morales. O sea, lo evidente era de que participaba Carlos Morales y iba a arrasar en la elección. Aparece el nombre de Felipe Granda y yo todavía no sé por qué razón, si fue un buscapiés o algo, vete a saber, aparece el nombre de Felipe Granda y, y las preferencias lanzan a Morena hasta el tercer lugar. Entonces eso creo que es una elección que, bueno, lo observamos aquí en Tuxtla, pero va a ser una elección para todos los municipios y incluso y también para para los para los estados en donde va a haber elección para gobernadores. Es un nuevo panorama político, pero sobre todo, claro,
la mirada está puesta en Morena porque de Morena, de la selección de sus candidatos va a depender su futuro. Si se equivoca y registra candidatos que no son carismáticos, que tienen atrás un historial negro, que no tienen arrastre ni empatía con los ciudadanos, van a perder, porque aquí se voltea la historia, mientras que con Andrés Manuel López Obrador fue una ola que jaló a todo el partido y lo posicionó ahorita como la principal fuerza política del país, o sea, un candidato llevó al partido. Aquí, otra vez, los candidatos son los que van a determinar el futuro del partido, ¿no? De alguna, pero no solamente es el caso de Morena, esto también pinta para el PAN, para el frente de los partidos de PAN, PRD, PRI, y también pinta para el Movimiento Ciudadano. O sea, la elección la van a ganar los candidatos. Esta elección es de candidatos, independientemente de partidos. La gente no va a votar, sobre todo en ayuntamientos, por Morena o contra Morena, salvo aquellos que digamos, están identificados y el llamado voto duro de los partidos. Pero en fin, vamos a ver, seguramente el día de mañana ya están definidas las listas de los candidatos y sobre esto pues, yo creo que vamos a poder platicar bastante y sabroso el día de mañana. Así es que muy buenas noches. Muchas gracias a nuestros amigos y les agradecemos su atención. Gracias a los que nos acompañaron efectivamente a través de la plataforma de Ultimátum. Muchas gracias, Ricardo. Fue una buena charla, una buena plática y nos vemos mañana. Buenas noches, Gilberto. Muchas gracias. Mucho gusto.